¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos con una clase más. Va a ser la 49 ya. Wow. ¿Sí? Es la carta a los Gálatas. Hoy vamos a ver la carta a los Gálatas. Ok, déjenme ponerla. Ahí está. Esa es la primera diapositiva. Ahí está. Panorama bíblico, clase 49, carta a los Gálatas. Y déjenme aparecer otra vez por acá. A ver. Ahí está. Ahora sí espero como no me pase como la semana anterior, ¿no? Que se me perdió y todo. Pero no, esperemos que no. Ahí estamos, ¿no? Saco mis apuntes. Y vemos ahí que esta es la epístola, acuérdense, o carta, ¿sí? Eh, es uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Y es una carta escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? A Pablo de Tarso, ¿sí? O Pablo, eh, a la comunidad cristiana o iglesia de Galacia. ¿Sí? Pablo redactó la epístola a los Gálatas probablemente en Corintio, cuando él se encontraba en Corintio entre el año 55 y 60, poco antes o poco después de haber escrito a los cristianos de Roma, o sea, la carta a los romanos. ¿Sí? La epístola a los Gálatas es una preciosa fuente de información. eh, Acerca de los principios o los primeros, pudiéramos decir, primeros pasos del Evangelio en Galacia. Gracias a ella sabemos de la actividad desplegada por Pablo en una región que cubría gran parte de la zona central de Asia Menor, ¿sí? Y que desde el año 1 antes de Cristo estaba anexada al Imperio Romano con la categoría de provincia. ¿Sí? Pablo, este, perdón, no, poblaban, Pablo, poblaban Galacia en aquellos entonces los descendientes de los antiguos tribus de los celtas o llamados galos, ¿sí? De donde proviene precisamente el nombre de este lugar, ¿no? O sea, de Galacia, ¿sí? De los galos. ¿Sí? En 3 siglos, esto fue 3 siglos antes, habían emigrado precisamente desde el centro de Europa hacia este lugar, ¿sí? Llegadas algunas de ellas hasta Asia Menor, ¿sí? Ahí llegaron y se establecen en este lugar y luego se extendieron poco a poco por todo el amplio territorio comprendido entre los límites de Turquía, lo que es a la actual Turquía, ¿sí? Más o menos es lo que abarcaba esa zona de Galacia, ¿sí? Fuera de la epístola únicamente 5 veces se menciona a Galacia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, pues a pesar de esta escasez de noticias, es evidente la importancia que tuvo para la historia de la iglesia, ¿sí? Sabemos por el testimonio personal de Pablo que él anunció allí a Jesucristo, o sea, las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo, y no cabe duda de que también fundó un cierto número de iglesias pequeñas, ¿sí? Comunidades cristianas dispersadas a lo largo de toda la provincia. La epístola no se redactó en particular a una sola iglesia de Galacia, sino que realmente fue para toda la iglesia de Galacia, ¿no? En general, formadas por creyentes que en su mayoría, o sea, posiblemente, o en su totalidad, no se sabe exactamente, procedían del paganismo, ¿no? O sea, eran paganos, ¿verdad? Ahora, los creyentes de Galacia mostraban al principio una gran satisfacción a causa del evangelio, ¿no? O sea, el primer amor, ¿no? Que le llamamos, y durante un tiempo había vivido su fe cristiana con la misma alegría y confianza con que también habían acogido la presencia del apóstol, ¿sí? Pero no mucho después pareció enfriarse aquel primer gozo o primer amor, ¿sí? O ese fervor, ¿no?
lo que coincidió con la aparición entre ellos de serios problemas doctrinales, ¿no? Por eso Pablo se sintió movido a escribir esta carta en la que, por una parte, reprocha a los Gálatas la frágil fe que ellos tenían, ¿sí? Y por otra, denuncia las actividades de ciertos falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Uh, con estas y otras duras expresiones se refiere a algunos grupos originarios de judíos, ¿sí? Originarios judíos que recorrían a las iglesias, ¿sí? Recién formadas, y las transformaban o sea, las transformaban porque les enseñaban, ¿sí? Cosas ajenas y opuestas al evangelio, y lo que además atacaban su autoridad y la legitimidad del apostolado de Pablo, ¿sí? Sí, a fuerzas querían judaizarlos, ¿no? Aquellos a quienes Pablo a Pablo tacha de falsos hermanos, ¿sí? Intentaban convencer a los Gálatas de que el Evangelio de Jesucristo, para ser perfecto, ¿sí? Tenía que seguir sometido a la ley de Moisés, ¿sí? Y mantener en vigor determinadas prácticas propias del judaísmo, ¿sí? Sobre todo la circuncisión, ¿no? Era pues judaizantes quienes pretendían pertenecer a la virgen, o más bien hacer que se mantuviera la vigencia de las normas que Cristo había dado ya por superadas, ¿no? O sea, eh, impulsaban a los creyentes a apartarse de la verdad del Evangelio, ¿sí? Que estaba fundamentado en la libertad con Cristo Jesús, ¿sí? Y no, que nos hizo libres, y imponer prácticas judías que solo los judíos realizaban, ¿no? O sea, la circuncisión, incluso los algunos rituales perdón, algunos rituales que solo ellos llevaban, ¿no? Que ya posteriormente, acuérdense que en el Concilio de Jerusalén se establece que solo el cristiano no judío, ¿sí? No tenía por qué llevar todo lo de la ley, puesto que ni los propios judíos podían llevarla, ¿sí? Sino que nada más establecen ciertas cosas que no debían de hacer, o sea, ellos no, o sea, no debían de comer sangre, o sea, la moronga, no debían de comer carne sacrificada a los ídolos, o ahogados, o sea, algunas cosas así, ¿no? O sea, realmente no son muchos, son 4 o 5, luego se las busco y ya se las comento bien, ya no me acuerdo de todas, ¿sí? Pero bueno, Pablo advirtió enseguida lo serio del peligro que corrían pues las congregaciones cristianas visitadas por estos judaizantes, ¿no? Entonces comprendió que se trataba de un peligro real, ¿sí? Porque afectaba a cuestiones básicas para la fe y la vida de la iglesia, y que venía a perturbar el sentido del evangelio único en la salvación de Cristo, puesto que para que, sí, Cristo te salva, pero además tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto para poder ser salvo, ¿sí? Entonces no, eso no es así, no es real, no, ni en la actualidad es así, ¿no? O sea, nada te hace que seas salvo más que el creer en Cristo y entregarte a Él, ¿sí?
No, nada más. Es más, muchos piensan que el bautizo es también para salvación y no, el bautizo no es para salvación. El bautizo es para una muestra de que crees en Cristo a los demás fieles o congregantes o personas que te aman y que tú les estás demostrando en ese momento que tú moriste con Cristo y renaciste con Él, ¿sí? Eso es lo único que hace. No salva el bautismo, ¿verdad? Perdón, bueno, sigamos. El resultado de la justificación por gracia a través de la fe, en la libertad espiritual que tenemos en Cristo, Pablo hace un llamado a los Gálatas a permanecer firmes en su libertad y no estar nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud, o sea, la ley mosaica, ¿no? La libertad cristiana no es una excusa para gratificar la propia naturaleza carnal, más bien es una oportunidad para amarnos unos a otros, ¿no? Gálatas 5:13 y capítulo 7 del 7 al 10. Tal libertad no nos excluye de la lucha de la vida, ¿no? De hecho, puede identificar la batalla entre la carne y el espíritu todos los días de nuestra vida, ¿no? O sea, siempre tenemos luchas entre la carne y el espíritu, ¿sí? Sin embargo, la carne, la naturaleza carnal del hombre, ¿sí? Ya ha sido crucificada con Cristo, Gálatas 2:20, y como consecuencia el espíritu producirá su fruto, ¿sí? Es cosas como el amor, el gozo, la paz en la vida del creyente, ¿sí? Gálatas 5:22 y 23, ¿sí? Gálatas no fue escrita como un ensayo de historia contemporánea realmente, ¿no? Porque muchos lo usan para eso, ¿no? Era una protesta contra la corrupción del Evangelio de Cristo que existía en ese lugar. La verdad esencial de la justificación por la fe en vez de por las obras de la ley, ¿sí? Había sido oscurecida por la insistencia de los judaizantes de que los creyentes en Cristo debían guardar la ley sin esperar ¿sí? ser perfectos delante de Dios. Pablo supo que esta enseñanza había comenzado a penetrar en la iglesia de Gálatas y los había alejado de su herencia de libertad, ¿sí? En Cristo. O sea, de alejarlos de la ley de Moisés, ¿sí? La carta de Gálatas fue escrita con un espíritu de inspirada agitación, ¿no? en Pablo, ¿sí? Para Pablo el asunto no era si la persona era circuncidada, sino si se había convertido en una nueva creación, una nueva criatura, ¿sí? Gálatas 6:15. Si Pablo no hubiera tenido éxito en su argumento sobre la justificación para la fe solamente, ¿sí? o salvación a través de la fe, ¿sí? El cristianismo hubiera permanecido como una secta dentro del judaísmo, en vez de convertirse en la forma universal de salvación, ¿sí? Por lo tanto, Gálatas no es solo la epístola que Lutero toma, ¿no? Para sus encíclicas, eh, es la epístola de cada creyente que confiesa con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Los libros de Santiago y Gálatas ilustran dos aspectos del cristianismo que desde el principio mismo aparecen haber estado en conflicto, aunque en realidad ambos son suplementarios realmente. Santiago insiste en la
ética de Cristo, una demanda de que la fe prueba su existencia por sus frutos. Sin embargo, Santiago, no menos que Pablo, enfatiza la necesidad de transformación del individuo por la gracia de Dios, Santiago 1:18. Gálatas hace hincapié en la dinámica del Evangelio que produce la ética. Gálatas 3, del versículo 13 y 14. Pablo no estaba menos preocupado que Santiago acerca de la vida ética, ¿no? Gálatas 5:13. Como los dos lados de la moneda, estos dos aspectos de la verdad cristiana deben siempre ir acompañados uno del otro, ¿sí? Ahora, los judaizantes, aquellos que regresarían a la ley mosaica como su fuerte de justificación o su fuente de justificación, eran prominentes en la iglesia primitiva. O sea, se iban subiendo de rango, subiendo, y se hacían importantes dentro de la iglesia, ¿no? Y aún temporalmente arrastraban a cristianos tan destacados como Pedro dentro de la red de la enseñanza, ¿no? Gálatas 2, 11 al 13. Los primeros cristianos estaban tan apegados a la ley que Pablo tenía que reiterarles continuamente que la verdad de la salvación por gracia no tenía nada que ver con la observancia de la ley. Acuérdense que la ley muestra que somos pecadores, pero la salvación en Cristo, ¿sí?, hace que superemos esa ley, ¿sí? O sea, somos pecadores, sí, pero en Cristo tenemos salvación, ¿sí? Los primeros cristianos estaban tan apegados a la ley que Pablo pues continuamente les estaba diciendo, no, o sea, los temas del Antiguo Testamento conectados con Gálatas, ¿sí?, se centraban alrededor de la ley contra la gracia, ¿sí? O sea, hacía una comparación ahí continuamente, ¿no? Estaba comparando, a ver, sí, la ley dice esto, pero la gracia nos da esto y esto y esto, ¿sí? La inhabilidad de la ley para justificar, o sea, mostraba que la ley, que a través de la ley no podía ser justificado delante de Dios, pero por la gracia sí, por la muerte de Cristo, ¿sí?, por nosotros, ¿sí? La muerte del creyente a la ley, en el capítulo 2, versículo 19, o sea, la inhabilidad de la ley para justificar es capítulo 2, 16, la muerte del creyente a la ley, 2, 19, la justificación de Abraham por la fe, capítulo 3, 6, la ley no trae la salvación, sino la ira de Dios, 3, 10, el amor y no las obras es el cumplimiento de la ley, 5, 14, ¿sí? Ahí está. La epístola a los Gálatas está temáticamente relacionada con Romanos, ¿sí? Comienza con una presentación del asunto de qué va a tratar, ¿no? O sea, de qué les voy a hablar, ¿no? Esto lo vemos del capítulo 1, del versículo 1 al 10, y contrariamente a la acostumbrado, ¿no?, a lo que nos tenía acostumbrado Pablo, no continúa acción de gracias ni expresión alguna de testimonio de un sentimiento de gozo, sino que consta simplemente de un escueto encabezamiento, unas palabras de bendición y doxología, o sea, alabanza a Dios, ¿sí?, y seguidas del anunciado principal de la carta. No hay más evangelio que el de Jesucristo, por ejemplo, ¿eh? Eso es lo que ahí nos dice, ¿no? ¡Pum! La epístola está dividida en 3 secciones realmente. La primera, que es del capítulo 1:11 al 2:21, Pablo define la autenticidad del mensaje evangélico que había predicado en la iglesia de Galacia.
De este modo, reivindica la legitimidad de su labor de apóstol, ¿sí? Del llamado y que fue llamado y enviado por Dios a anunciar a Jesucristo a los gentiles, ¿sí? Refiere también a algunos aspectos de su vida y conducta, su anterior fanatismo judío, que le llevó a perseguir soberanamente a la iglesia de Dios, ¿sí? El reconocimiento de su ministerio por parte de los apóstoles en Jerusalén y su enfrentamiento a Pedro en Antioquía de Siria, ¿sí? Cuando le dice que por qué cuando está con los gentiles es gentil y cuando está con los judíos es judío, ¿no? Que le dice que es dos caras, ¿no? Y que debe de ser siempre el mismo, ¿no? Finalmente pone de relieve el valor de la fe por la cual Dios justifica al pecador, ¿sí? La segunda sección, que es del capítulo 3.1 al 5.12, comienza con una amonestación a quienes habían caído en la trampa del cumplimiento del texto de la ley y menospreciaban así la gracia de Dios. ¿Sí? Sigue una consideración acerca de la fe de Abraham, de cómo la bendición y las promesas de Dios le hizo alcanzar a los gentiles y de cuál es la vigencia actual de la ley mosaica. El resto de la sección es una invitación a permanecer firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Y la tercera parte de la epístola es del capítulo 5.13 al 6.12. Consiste en una exhortación a hacer buen uso de su misma libertad, la cual debe configurar la vida del cristiano conforme a las normas del amor. Servirse por amor los unos a los otros y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esta es la ley de Cristo y el camino por donde el Espíritu de Dios conduce a la Iglesia. En esta sección se incluye el catálogo de vicios y virtudes, mejor conocido como las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿sí? La conclusión de la epístola incluye algunas observaciones a modo de resumen, ¿sí? Una nota de Pablo escrita a sus propios puño y letra, y eso lo vemos en el capítulo 6.11, y una breve bendición final en el capítulo 6.18, ¿sí? Jesús dijo que seríamos conocidos por el fruto en nuestras vidas, Mateo 7:16, la cual da evidencia de la fe dentro de nosotros. Todos los cristianos debemos ser diligentes en la lucha por construir sobre la fe salvadora dentro de nosotros, para que nuestras vidas reflejen a Cristo y otros la puedan ver, ¿sí? Y puedan ver precisamente a Cristo reflejado en nosotros, ¿sí? Y glorifiquen a nuestros padres que están en los cielos. Perdón, que glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16, ¿sí? Así termina la Gálatas, ¿no? La epístola a los Gálatas. Es una epístola que tiene mucha doctrina y realmente está muy bonita, pero también está muy fuerte, ¿no? O sea, para hacerles entender que la gracia nos permite ser salvos a través del sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, ¿sí? Por eso él enfatiza tanto el que no permita que los judaizantes vayan y cambien su forma de pensar, puesto que lo que están haciendo es regresarlos a la ley y apartarlos de la gracia
y de la salvación en Cristo. Por eso es que él enfatiza tanto en la carta que Cristo es la salvación y solo a través de él podemos ser justificados delante de Dios, delante del Padre, ¿sí? Por eso es que él insistía tanto en eso, ¿no? Y hasta aquí llegamos, nos vemos la próxima semana y ya vamos a ir con la 50, ya con la 50, ¿verdad? Así es. Bueno, cuídense mucho, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y sigan en Cristo fortaleciéndose. Hasta luego.